materiales se necesitan para realizar unas uñas de gel? Todo lo que necesitas saber para realizar una compra inteligente te lo cuento en este video. Hola mis corazones, bienvenidos sean a la clase número 1 del curso de aplicación de uñas de gel y poligel de X-Nails. Me siento súper contenta de estar de nuevo con ustedes trayéndoles un curso más porque estoy segura que van a aprender muchísimo. En esta primera clase vamos a aprender acerca de los materiales necesarios para realizar una aplicación de uñas de gel o de poligel. Es muy importante que prestes atención a cada recomendación antes de que adquieras tus materiales para que realices una compra inteligente. Y bueno, mis amores, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El primer producto de nuestra lista va a ser un spray antiséptico para manos. Puedes utilizar de la marca que más te guste. Yo en este momento tengo este en uso. Es un spray que es sanitizante para las manos. Lo que hace es eliminar bacterias y virus, microorganismos que no vemos, para comenzar nuestra aplicación de uñas en un entorno lo más limpio y estéril posible. Si no consigues un spray específico para manos, puedes utilizar también alcohol. Enseguida también vamos a necesitar un primer. El primer es un auxiliar para la adhesión del producto, en este caso del gel. También se utiliza para las uñas acrílicas, es el mismo que vamos a utilizar. Entonces este producto es muy importante ya que si no lo aplicamos, nuestro gel no se va a adherir correctamente. Enseguida necesitaremos base coat y top coat. Estos dos materiales son de esmaltado en gel, mis bellezas, son la base y el gel finalizador para esmaltado en gel. También los vamos a estar utilizando en nuestras aplicaciones de gel de construcción o poligel, así que es muy importante. Bueno, por supuesto vamos a necesitar gel constructor, lo más importante. Este es el que yo voy a estar utilizando, es el Synergy Calcium Gel de Organic Nest, es un gel ultravioleta constructor. Entonces vamos a utilizarlo, es el gel normalito, mis amores, el gel de toda la vida. El transparente es el básico, es el que no te puede faltar. Mira su textura, es una textura muy suave, líquida, pues el gel de siempre, bellezas. Este en particular contiene calcio y otros ingredientes que nos ayuda a mejorar el estado de nuestras uñas naturales. Eso nos dice la marca, ¿bien? Entonces también los pueden encontrar este es de otra marca, en colores. Por ejemplo, este es un gel de color, un tono cover, un tono natural muy bonito. Yo tengo varios de estos y también pues son lo mismo. Miren, la textura es igual, es un gel constructor tradicional, los de siempre, los de toda la vida. También habrá escarchados y demás colores, pero yo de ese tipo ya no tengo, solamente tengo transparente y cover. Y bueno, en este curso también estaremos trabajando con poligel. Yo aquí tengo los Touch Gel de Organic, tengo el kit completo, entonces pues estos son dos de los colores que vienen en el kit. Estos poligeles o gel polimerizado son súper buenos, son la nueva generación de geles que nos aportan, entre otras características, más resistencia, más durabilidad. Estos son geles económicos, también los estaré utilizando para que ustedes puedan ver la diferencia de trabajo entre, distintas marcas, y también los podrían encontrar en este tipo de presentación. La presentación más habitual es en tubo, como la que vieron anteriormente, pero también los hay así en tarro. Observen la textura, es un gel pues con mucho más peso, más densidad, es más fácil de trabajarlo. Bueno, se trabaja de diferente manera, los dos son fáciles de trabajar, el gel constructor tradicional y este ya lo estaremos viendo a detalle en las próximas clases. Y también los van a encontrar en transparente y colores naturales, covers, y también incluso en colores ya más encendidos. Cuando trabajemos con poligel vamos a necesitar líquido para poligel. Yo tengo aquí el Touch Gel Solution y tengo este otro Nail Poligel Solution. Estos son los que yo utilizo. Si no consigues, puedes utilizar también una mezcla de alcohol isopropílico y agua al 50%.
y pues eso estarías utilizando. Eso va a ser importante para moldear el poligel, para que no se te pegue en las cerdas de tu pincel. Ya lo vamos a ver más adelante en las clases. Vamos a necesitar también toallitas de algodón, ya que los geles después de curar dejan una capita pegajosa y esto nos va a servir para limpiar la capita pegajosa. Y bueno, vamos a utilizarlo de diferentes maneras en todo el proceso de aplicación. Es muy importante cuando adquieras tus toallitas que verifiques que no dejen residuos de pelusa, porque en gel es fatal. Lo peor que puede pasar, que limpies una toallita y te deje el montón de pelusa, te arruina tu aplicación. Vamos a necesitar también un limpiador universal para gel. Yo trabajo con este que es el Synergy Wipe de Organic. También lo puedes encontrar con el nombre de Gel Cleanser. Son líquidos especiales para retirar la capita pegajosa del gel sin opacar su brillo. Sí, la formulación viene para eso diseñada. Si no consigues o no tienes algo parecido, también puedes utilizar la misma mezcla que te dije de alcohol isopropílico con agua, pero lo ideal es que utilices los líquidos apropiados para cada cosa, porque pues tienen la formulación perfecta para que funcionen tal y como lo requieren. Este también tiene más usos. Yo, por ejemplo, también lo utilizo para quitar el polvo después de limado, lo utilizo para retirar los residuos de gel en mis pinceles, en fin. Vamos a trabajar también con un poco de aceite para cutícula. El aceite para cutícula lo utilizamos al final de la aplicación para hidratar nuestra piel en zona de cutícula y mantenerla siempre sana, hidratada, bonita, evitar que nos crezcan cutículas ásperas y muy feas, así que esto es muy importante. Estaremos trabajando con la técnica de tips. Y estos son los tips básicos que vamos a utilizar: transparente, natural y blanco. Pueden ser en la punta de tu preferencia, estileto, coffin, rectos, almendrados, como a ti te gusten. Si hay de diferentes tipos en el mercado a la venta, también vas a encontrar de colores, pero estos ya no son tan básicos. Los básicos son los transparentes, naturales y blancos, ¿vale? Lo importante cuando compres tus tips es que verifiques que sean de este tipo de tips que se pegan solamente en el borde de la uña, que son para el borde libre nada más. Sí, porque hay otro tipo de tips que son enteros, que se pegan desde cutícula. Esos no nos van a servir. Tienen que ser así, que vengan solamente para la extensión de la uña. Y bueno, al trabajar con tips vamos a necesitar también pegamento para tips o resina. Esto es un pegamento especial para uñas, nail glue, y bueno, esto vamos a estar utilizando para adherir nuestros tips a la uña natural. Para el trabajo con tips también vamos a necesitar un ablandador para tips. Yo tengo este que es el Soft Tip. Esto nos ayuda a limar con más facilidad los tips al momento de la aplicación. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se utiliza específicamente. Estaremos trabajando también la técnica de aplicación con formas para escultura, para lo cual pues vamos a necesitar nuestras formas para escultura. Lo más importante que debes de ver al momento de comprar una forma para escultura, o que yo te recomiendo, es que verifiques que sean anchas, que tengan aletas de adhesión, porque son más fácil de trabajar con ese tipo de formas, ya que se pueden acomodar mejor a la forma del dedo, de la uña, y nos queda una colocación más firme para poder hacer pues toda nuestra aplicación con más comodidad. Trabajaremos también la técnica de aplicación con moldes dual y vamos a requerir pues nuestros moldes. Estos no son tips, chicas, y lo reafirmo y lo recalco muy fuerte, porque muchos cometen el error de utilizar tips para esto. Estos son moldes, son unos moldes especiales para trabajar esta técnica, y estaré trabajando con estos dos tipos que son los clásicos y los nuevos rectos. Todos vienen en set de diferentes tallas, son tallas estándar, y pues yo estaré trabajando para finalidad de este curso con estos dos modelos de moldes. Vamos a pasar ahora a las herramientas, y bueno, este es un kit de herramientas súper básico. Aquí les voy a mostrar qué es lo que compone este kit. Primero tenemos el empujador de cutícula, una herramienta súper básica para hacer la limpieza de nuestra cutícula en la preparación de la uña natural. Vamos a necesitar un corta uñas, también este es un corta uñas clásico, pues ya todo el mundo lo conoce. Vamos a utilizar un corta tip. Esta herramienta es para cortar los tips, para eso sirve, para eso funciona nada más. Y vamos a utilizar también unas tijeritas. Las tijeritas las vamos a utilizar cuando estemos aplicando la técnica de formas para escultura, así que pues nos va a ser de mucha utilidad. Hay que tener a la mano una pequeña tijerita.
Esto se llama Bledo, es un cepillito para sacudir los residuos de polvo al momento de limar. También puedes utilizar un cepillo para manicure, pero yo prefiero esta clase porque son más suaves, no sé, me gustan más. Enseguida tenemos bellezas limas, una herramienta importantísima para la aplicación de uñas artificiales. Yo trabajaré solamente con estas dos, que son la lima 150 y la lima pulidora Spongy. Son las únicas que utilizo cuando trabajo con gel. La lima de grano 150 nos va a servir para hacer la preparación de la uña natural previa a la aplicación y después también para dar terminado y acabado a nuestras uñas de gel. Y pues la lima pulidora para retirar las rayaduras que nos deje el limado con la lima 150 en nuestra uña de gel. Entonces son las únicas que yo voy a utilizar. Vas a necesitar también un pincel para gel. Aquí te muestro diferentes tipos, como por ejemplo este es un plano redondo, este es un angular, este es terminación en punta y este también es un plano redondo pero en otra numeración más grande. Todos estos pinceles son para gel. Por ejemplo, los pinceles planos redondos yo los utilizo para poligel, es para lo que más me gustan. El angular y el de terminación en punta los trabajo para gel de constructor o para técnicas de diseño en esmaltado en gel, que bueno, eso no lo vamos a ver en este curso, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo más importante que tienes que saber en un pincel de gel es que puedes utilizar la forma que a ti más te acomode y que no es necesario que sea un pincel de cerdas naturales. De hecho, todos mis pinceles de gel son de cerdas sintéticas y se trabaja perfecto con ellos. Vamos a necesitar también de una espátula, bellezas. La espátula es una herramienta importante cuando trabajamos con gel. La vamos a utilizar mucho en el trabajo con poligel, pero también para el gel de construcción la vamos a utilizar, ya que nos sirve para batir nuestros geles cuando el color se asenta. En el caso de los covers, por ejemplo, también nos sirve para hacer mezclas de decoración con nuestro gel, para darles color. Cuando trabajamos la creación de geles de fantasía para diseño, pues vamos a estar utilizando nuestra espátula. Yo tengo este pincel que ya viene con la espátula incorporada, pero también podrías conseguir la espátula por separado, lo que a ti te venga mejor. Y bueno, mis bellezas, pues pasamos a nuestra lámpara. Aquí sí es absolutamente indispensable. Recuerden que en el trabajo, en el curso de acrílico, yo les mencioné que la lámpara era opcional. Pues aquí no, aquí es necesaria, indispensable, ya que pues todos los geles que vamos a trabajar requieren de curado en lámpara. Son geles UV, tanto el poligel como el gel constructor tradicional, solamente se solidifican al contacto con la luz de la lámpara UV, así que vamos a necesitarla, indispensable. La mía es una lámpara UV LED de 48 watts. Recuerda que la potencia recomendada para una lámpara profesional es de 48 watts. Podrías utilizar también de 36, pero la que yo más te recomiendo es de 48. Sí, entonces dependiendo la potencia de tu lámpara va a variar los tiempos de curado. Por eso es muy importante que siempre tengas presente de qué potencia es tu lámpara para que puedas determinar el tiempo de curado que le vas a dar a tu gel. Entre menos potencia tiene la lámpara, tu gel va a necesitar de más tiempo de curado. Por eso las lámparas profesionales de 48 watts son las más recomendadas, porque nos otorgan un tiempo de curado pues óptimo. Si ya más de 48 watts a mí me parece demasiado. Incluso ya llega a sentirse molesto en la piel, las he probado y se siente caliente en la piel como si quemaran un poquito, no me gustan. Entonces ya más de 48 watts no lo recomiendo, para mí esa es la potencia perfecta. Sí, aquí te muestro mi lámpara, que es la que yo estoy trabajando en este momento. Pues es una lámpara normal, UV LED, como ya te mencioné, y en este caso sí va a ser importantísimo que tengas tu lámpara. Y bien, mis amores, pues yo les recomiendo también que tengan a la mano algo con que practicar. En este caso aquí yo te estoy mostrando algunos deditos que yo utilizo para práctica, que también los has visto en mis videos porque los utilizo bastante. Es importante que tengas alguna herramienta de estas porque no siempre vas a tener una modelo con quien estar practicando, y también porque no es recomendable que estés utilizando tus uñas para practicar todo el tiempo, porque puedes llegar a dañar tus uñas naturales. Entonces lo mejor es que practiques primero con un dedo plástico, una manita plástica. Yo tengo un video donde te explico a detalle todo sobre manos y dedos de plástica, te lo voy a dejar al final como video recomendado. Y como materiales de seguridad, pues no nos pueden faltar nuestros guantes. Yo utilizo este tipo de guantes de látex.
Los vas a utilizar durante tus prácticas o bien si le haces una aplicación a otra persona. Es una herramienta importante porque protege tu piel del abrasivo de las limas para que las yemas de tus dedos no se lastimen al contacto tan continuo con el abrasivo de las limas al momento de estar pues limando tantas uñas que hacemos. Entonces por eso es importante utilizar los guantes de látex. También vamos a utilizar pues esta herramienta que todo el mundo conoce ya, que es un cubrebocas. Esto nos va a proteger de estar respirando el polvo suelto que generamos cuando estamos limando. Y bueno, mi corazón, ahora que ya tienes tu lista de materiales, es muy importante que tomes en cuenta este consejo. Te recomiendo que adquieras todos tus materiales en alguna tienda especializada en productos para manicura donde tengan un personal técnico capacitado que te pueda brindar toda la asesoría que necesites. Recuerda que a lo largo del curso vamos a ver técnicas generales de aplicación, pero pueden tener variaciones dependiendo de la marca en particular, el uso de cada producto. Por eso es muy importante que el lugar donde adquieras tus productos cuentes con la asesoría de un profesional que pueda ayudarte si es que el resultado que vas obteniendo no es el que tú estás esperando. Esto es muy importante para que puedas sacar el máximo provecho a tus materiales. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las siguientes clases, que tendremos clases nuevas cada semana. Recuerda que tenemos también un curso completo de uñas acrílicas que si todavía no lo has visto, no sabes de lo que te estás perdiendo, te dejo el enlace abajo en la cajita de información o en el primer comentario. Y ahora sí, belleza, estás lista para pasar a la siguiente clase. Solamente tienes que dar clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla. Te envío un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.